sobresalen los grandes premios. 1000 guineas y 2000 guineas serán en segundo y tercer turno sobre 1400 metros. También el premio homenaje a don Humberto Snagui Pereira y el premio Expo 2024 que se van a disputar en quinto y sexto turno respectivamente. La primera competencia de la jornada es una prueba reservada para los machos del handicap inferior, distancia 800 metros. Hay un cambio de monta, el 2 oro negro será conducido por Jorge Benítez. Arranca el pick 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado.
va para los machos del handicap inferior. El 1, CC Mauricio Kuriluk, 56 kilos. El 2, Oro Negro, que ha cambiado de monta, Jorge Benítez, 54 kilos. El 3, King Explicit, Marco Mesa, 53 kilos. El 4, Triunfo, Javier Portillo, 54 kilos. El 5, el despampanante, Leonardo Jiménez, 52 kilos. El 6, Doutorciño, Arnaldo Portillo, 54 kilos. El 7, Diablo, Florencia Fernández, 52 kilos, 600 gramos. Y el 8, Predestinado, con la conducción de Michael de Sousa, con 55 kilos. Arranca el pick 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado, 5 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador en esta primera carrera, arranca el pick 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Se van colocando los competidores de la primera carrera, distancia 800 metros. Campana de largada. Largaron. Salen muy juntos los competidores, trata de enseñar el camino al participante número 4, triunfo, pequeña ventaja sobre el número 1, CZ, tercero se desempeña el 2, Oro Negro, cuarto viene accionando el número 5, el Despampanante, en la quinta ubicación se desempeña el 7, Diablo, más atrás viene accionando el 3, King Spritz y luego el 6, Doctor Ciño, cierra la marcha el 8, predestinado. Los competidores de la primera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. El número 4, triunfo, pequeña ventaja sobre el número 1, CC, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el participante número 2, Oro Negro. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Número 4, triunfo. Cuerpo de ventaja sobre el número 2, Oro Negro. Tercero por dentro se desempeña el número 1, CC. Gana terreno al fondo. Número 5, el Despampanante. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. Asume el comando del lote el número 5, el Despampanante. Estira cuerpo y medio de ventaja ahora sobre el número 4, triunfo. Tercero el 2. Últimos 20 metros de carrera. El 5, el Despampanante. Y Leonardo Jiménez. 3 cuerpos de ventaja sobre el número 2, tercero el 4. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera. Primero el 5, el Despampanante. Segundo el 2, Oro Negro. Tercero el número 4, Triunfo. Cuarto el 1, CC. Quinto el 3, King Split. Y sexto el 7, Diablo. Tiempo empleado por el ganador 50 segundos. 8 centésimos ganada por 3 cuerpos, 3 cuartos. De segundo al tercero un cuerpo. Dividiéndose por el ganador del 5, 63.000 guaraníes. Llave directa 5-2, 394.300 guaraníes. Trifecta 5-2-4, un solo acierto, 807.800 guaraníes. Primer pase de la apuesta PIC 5, lo acertaron 65 boletos y su valor es de 153.800 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la primera carrera. Campana de largada. Largaron. Salen muy juntos los competidores, trata de seguir el camino al participante número 4, Triunfo, pequeña ventaja sobre el número 1, CC, tercero se desempeña el 2, Oro Negro, cuarto viene accionando el número 5, el Despampanante, en la quinta ubicación se desempeña el 7, Diablo, más atrás viene accionando el 3, King Split y luego el 6, Doctor Ciño. Cierra la marcha el 8, predestinado. Los competidores de la primera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. El número 4, Triunfo, pequeña ventaja sobre el número 1, CC, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el participante número 2, Oro Negro. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Número 4, Triunfo. Cuerpo de ventaja sobre el número 2, Oro Negro. Tercero por dentro se desempeña el número 1, CC. Gana terreno al fondo. Número 5, el Despampanante. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. Asume el comando del lote. El número 5, el Despampanante. Estira cuerpo y medio de ventaja ahora sobre el número 4, Triunfo. Tercero el 2. Últimos 20 metros de carrera. El 5, el Despampanante. Y Leonardo Jiménez. 3 cuerpos de ventaja sobre el número 2. Tercero el 4. Y cruzaron el disco. Le informamos al público apostador: en esta segunda carrera arranca la apuesta PIC 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Están saliendo a la pista principal las competidoras del Gran Premio Mil Guineas. Primer paso de la triple corona. La número 1 es Ninja con la conducción de Marco Rivas, 55 kilos. La número 2, Demoledora, Jorge Benítez, 55 kilos. La número 3 es Celebration, Juan Figueredo, 55 kilos y medio. La número 4 es La Placentera, Michael de Sousa, 55 kilos. La número 5, Niagara Nostra, Javier Portillo, 55 kilos. La número 6, Nora Mía, Arnaldo Portillo, 55 kilos. La número 7, Victorious Leyenda, Juan Ramírez, 55 kilos. La número 8, Pendry, César Mora, 55 kilos. Y la número 9, Ramona Especial, Marco Mesa, 55 kilos. Arranca el PIC 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, Pozo, garantizado 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta segunda carrera arranca el pick 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y se cierran las ventanillas. Hay un pozo inicial del Sport, 5.000 guaraníes el costo, 300.000 guaraníes de pozo inicial. En esta segunda carrera arranca el pick 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado, 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Resta colocarse la número 9, Ramona Especial. Y la número 3, Celebration.
Campana de largada. ¿Está todo en condiciones? Largaron el Gran Premio 1000 Guineas. Primer paso de la Triple Corona. Sale a enseñar el camino la competidora número 1, Ninja. Pequeña ventaja sobre la número 3, Celebration. Gana terreno la competidora número 5, Niagara Nostra, quedando en la cuarta ubicación la número 6, Nora Mía. En la quinta ubicación por fuera se desempeña la número 7, Victorious Leyenda. Más abierta la número 8, Pendry. Luego viene accionando el 9, Ramona Especial. Más atrás el 2, Demoledora. Cierra la marcha varios cuerpos la número 4, La Placentera. Las competidoras van a comenzar a enfrentar el codo y asume el comando del lote la número 3, Celebration. Le toma ahora cuerpo de ventaja la número 1, Ninja. Tercera expectante se desempeña la número 7, Victorious Leyenda. Cuarta viene accionando su costado interior la número 6, Nora Mía. En la quinta ubicación por fuera gana terreno la número 8, Pendry. Quedando en la sexta ubicación la número 5, Niagara Nostra. Las participantes en los últimos 600 metros de carrera con la número 3, Celebration, firme la delantera, 2 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 1, Ninja. Tercera se desempeña el 7, Victorious Legend. Y las competidoras del Gran Premio 1000 Guineas están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 3, Celebration, intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 1, Ninja. En la tercera ubicación se desempeña la participante número 7, Victorious Leyenda. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. La número 3, Celebration. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 1, Ninja, que insiste por dentro. En la tercera ubicación se desempeña la participante número 7, Victorious Leyenda. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Sigue la lucha delantera. La número 3, Celebration. A su costado interior el número 1, Ninja. Últimos 20 metros de carrera, cabeza a cabeza, por fuera el 3, Celebration y Juan Figueredo. Pequeña ventaja sobre la número 1, Ninja, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera, primera la número 3, Celebration, segunda la número 1, Ninja, tercera la número 7, Victorious Leyenda, cuarta la número 6, Nora Mía, quinta la número 4, La Placentera, sexta la número 2, Demoledora. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 35 segundos, 45 centésimos, ganada por el pescuezo de la segunda a la tercera, varios cuerpos. Dividendos por ganador de la número 3, 49.200 guaraníes. Llave directa 3-1. Ha quedado vacante la trifecta 317, 3 aciertos, 333.300 guaraníes. Duplo 5-3, 5 aciertos, 291.200 guaraníes. Primer pase del PIC 4, lo aceptaron 69 boletos, su valor 72.500 guaraníes. Segundo pase del PIC 5, lo aceptaron 14 boletos, valor de enganche 714.300 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la segunda carrera. Campana de largada. Largaron el Gran Premio 1000 guineas. Primer paso de la triple corona. Sale a enseñar el camino la competidora número 1, Ninja. Pequeña ventaja sobre la número 3, Celebration. Gana terreno la competidora número 5, Niagara Nostra, quedando en la cuarta ubicación la número 6, Nora Mía. En la quinta ubicación por fuera se desempeña la número 7, Victorious Leyenda. Más abierta la número 8, Pendry. Luego viene accionando el 9, Ramona Especial. Más atrás el 2, Demoledora. Cierra la marcha varios cuerpos la número 4, La Placentera. Las competidoras van a comenzar a enfrentar el codo y asume el comando del lote la número 3, Celebration. El tomador a cuerpo de ventaja la número 1, Ninja. Tercera expectante se desempeña la número 7, Victorious Leyenda. Cuarta viene accionando su costado interior la número 6, Nora Mía. En la quinta ubicación por fuera gana terreno la número 8, Pendry. Quedando en la sexta ubicación la número 5, Niagara Nostra. Las participantes en los últimos 600 metros de carrera con la número 3, Celebration. Firme la delantera, 2 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 1, Ninja. Tercera se desempeña el 7, Victorious Leyenda. Y las competidoras del Gran Premio 1000 guineas están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, la número 3, Celebration, intenta la disparada, lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 1, Ninja. En la tercera ubicación se desempeña la participante número 7, Victorious Leyenda. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco, la número 3, Celebration, cuerpo y medio de ventaja sobre la número 1, Ninja, que insiste por dentro. En la tercera ubicación se desempeña la participante número 7, Victorious Leyenda. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco, sigue la lucha delantera, la número 3, Celebration. A su costado interior el número 1, Ninja. Últimos 20 metros de carrera, cabeza a cabeza, por fuera el 3, Celebration y Juan Figueredo. Pequeña ventaja sobre la número 1, Ninja, y cruzaron el disco. En esta tercera carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado. En los monitores está la Photoshop de esta segunda carrera.
Están en la pista principal los competidores del Gran Premio 2000 Guineas. Primer paso de la triple corona. El 1 es Sanguinario, Juan Ramírez, 55 kilos. El 2, New Hope, Javier Portillo, 55 kilos. El 3, Azul Especial, Fidelino Valdés, 55 kilos. El 4, Rey del Talento, César Mora, 55 kilos. El 5, Barlomar, José Romero, 55 kilos. El 6, Fratus, Marco Rivas, 55 kilos. El 7, Full Cat, Michael de Souza, 55 kilos. El 8, Fogonero, Juan Figueredo, 55 kilos y medio. Y el 9, calificado, Arnaldo Portillo, 55 kilos. Arranca la triple A, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador en esta tercera carrera está en juego la triple A, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Solicitamos al público agilizar las apuestas, sobre todo el canje de las picks, ya que en segundos finalizan las apuestas. Se cierran las ventanillas.
Se van colocando los competidores de la tercera carrera, a distancia 1400 metros. Resta colocarse el 9 calificado. Y ya tenemos campana de largada. Se ha salido su partidor el número 1, Sanguinario. Volverá a colocarse el 1. Y ahora sí, todo en condiciones. Largaron el Gran Premio 2000 Guineas. Primer paso de la triple corona. Parte con desventaja el 5, Barlomar, a tiempo que sale a enseñar el camino el número 1, Sanguinario. Le toma cuerpo y medio de ventaja el número 3, Azul Especial. Tercero se desempeña el número 2, New Hope, apareado con el número 7, Full Moon Cat. Quedando en la quinta ubicación expectante el número 8, Fogonero. Más atrás por dentro lo hace el 4, Rey del Talento. Luego viene accionando el 9, Calificado. Más atrás el 6, Fratus. Sigue cerrando la marcha el 5, Barlomar. Dejaron atrás la señal indicatoria de los 1000 metros con el número 1, Sanguinario, enseñando el camino. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 8, Fogonero, que pasa a la segunda ubicación. Tercero se desempeña el número 3, Azul Especial. Cuarto viene accionando el número 7, Full Moon Cat. En la quinta ubicación se desempeña por el lado exterior de la pista el participante número 9 calificado. Más atrás se desempeña el número 4, Rey del Talento. En la séptima ubicación viene accionando el número 2, New Hope. Luego acciona el 2, el número 6, Fratus. Sigue cerrando la marcha el 5, Barlomar, y los competidores del Gran Premio 2000 Guineas están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 1, Sanguinario. Intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 8, Fogonero. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 9 calificado. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco por el centro de la pista. Número 8, Fogonero. Le toma ahora cuerpo de ventaja número 1, Sanguinario, que insiste por dentro. En la tercera ubicación se desempeña el número 7, Full Moon Cat. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco y continúa la lucha en la delantera. Por dentro número 1, Sanguinario. Abierto el número 8, Fogonero. Últimos 50 metros de carrera por fuera el 8, Fogonero del Stu San Blas y Juan Figueredo. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1, Sanguinario. Tercero el 7. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el número 8, Fogonero. Segundo el 1, Sanguinario. Tercero el 7, Full Moncat. Cuarto el 3, Azul Especial. Quinto el 6, Fratus. Sexto el 9, Calificado. Tiempo empleado por el ganador, minuto 31 segundos, 93 centésimos. Ganada por un cuerpo y 3/4 del segundo al tercero. Varios cuerpos. Dividiéndose por el ganador del 8, 21.300 guaraníes. Llave directa 8-1, 145.600 guaraníes. Trifecta 8-1-7, 58.200 guaraníes. Duplo 3-8, 59 aciertos, 33.600 guaraníes. La primera triple aceptaron 139 boletos, su valor 23.000 guaraníes. Segundo pase de la apuesta PIC 4, lo aceptaron 50 boletos, valor de enganche 100.000 guaraníes. Tercer pase del PIC 5, lo aceptaron 12 boletos, valor de enganche 833.300 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la tercera carrera. Volverá a colocarse el 1. Y ahora sí, todo en condiciones. Larganor el Gran Premio 2000 guineas. Primer paso de la triple corona. Parte con desventaja el 5, Barlomar, a tiempo que sale a enseñar el camino el número 1, Sanguinario. Le toma cuerpo y medio de ventaja el número 3, Azul Especial. Tercero se desempeña el número 2, New Hope, apareado con el número 7, Full Moncat. Quedando en la quinta ubicación expectante el número 8, Fogonero. Más atrás por dentro lo hace el 4, Raiden Talento. Luego viene accionando el 9, Calificado. Más atrás el 6, Fratus. Sigue cerrando la marcha el 5, Barlomar. Dejaron atrás la señal indicatoria de los 1000 metros con el número 1, Sanguinario, enseñando el camino. Lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre el número 8, Fogonero, que pasa a la segunda ubicación. Tercero se desempeña el número 3, Azul Especial. Cuarto viene accionando el número 7, Full Moncat. En la quinta ubicación se desempeña por el lado exterior de la pista el participante número 9, Calificado. Más atrás se desempeña el número 4, Rey del Talento. En la séptima ubicación viene accionando el número 2, New Hope. Luego acciona el 2, el número 6, Fratus. Sigue cerrando la marcha el 5, Barlomar, y los competidores del Gran Premio 2000 guineas están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 1, Sanguinario intenta la disparada, lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 8, Fogonero. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 9, Calificado. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco por el centro de la pista, número 8, Fogonero. Le toma ahora cuerpo de ventaja número 1, Sanguinario, que insiste por dentro. En la tercera ubicación se desempeña el número 7, Full Moncat. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco y continúa la lucha en la delantera. Por dentro el número 1, Sanguinario, abierto el número 8, Fogonero. Últimos 50 metros de carrera por fuera el 8, Fogonero del Estúzan Blas y Juan Figueredo. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1, Sanguinario. Tercero el 7, cruzaron el disco. Ya tenemos la señal en vivo en directo del hipódromo de Saratoga, donde se va a disputar nuestra cuarta carrera del programa oficial. Competencia sobre 1700 metros en pista de césped. Corren los 12 inscriptos, no corre ninguno de los suplentes. Se muestra como favorito el 7, First Time in Forever. Enemigo en las apuestas el 1, Ragna, y el 3, Abusons Chet. Restan nada más que 13 minutos. Rogamos al público agilizar las apuestas para poder cumplir con el horario establecido.
Le recordamos al público, en esta cuarta carrera está en juego el triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 pozos garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador, en esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 pozos garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se van colocando ya los competidores en el hipódromo de Saratoga. 1700 metros, pista de césped.
Potrancas y yeguas de 3 años y más edad. $95.000 la bolsa. Se coloca el 12. Y está todo listo. Largaron. Salen agrupadas las competidoras. Trata de enseñar el camino a la número 8. Pequeña ventaja sobre la número 4. Gana terreno rápidamente la número 10 y más abierta al 12. Descontado los primeros metros de la prueba, la número 10, pequeña ventaja sobre la número 4. En la tercera ubicación se desempeña el 8, cuarta viene accionando por dentro el 3. En la quinta ubicación se desempeña la competidora número 12, más atrás el 1. Las participantes están enfrentando el primer codo con la número 4, Lakeside Getaway. Cuerpo de ventaja sobre la número 10, Start Now. Tercera se desempeña por dentro la número 3, Awesome Set. En la cuarta ubicación gana terreno rápidamente por fuera la número 12, Poseidon Smith. Las competidoras ingresaron en la recta opuesta, sin variantes. Siempre la número 4 enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre la número 10. En la tercera ubicación se desempeña el 12. Cuarta expectante por dentro lo viene haciendo la número 3. En la quinta ubicación se desempeña el 8. Más atrás viene accionando por el lado de la pista la competidora número 1, Roagna. Las participantes descontaron los 800 metros en 48 segundos, 79 centésimas, sin variantes. El 4, cuerpo y medio de ventaja sobre la número 10. En la tercera ubicación por dentro se desempeña la número 3. Cuarta viene accionando la número 12. En la quinta ubicación se desempeña entre ambas el 8. Viene ganando terreno rápidamente del fondo la participante número 1 y más abierta el 7. Las competidoras en mitad del último codo y la número 4. Cuerpo de ventaja todavía sobre la número 10. En la tercera ubicación mejora por dentro la número 3. Más abierta el 1 y están en la recta final. La número 4 intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 3 que va en su búsqueda. Tercera se desempeña la competidora número 10. Más abierta el 1. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. La número 4 logra tirar cuerpo de ventaja sobre la número 3 que va resueltamente a su búsqueda. Tercera se desempeña la competidora número 2. Gana terreno al fondo el 7. Últimos 50 metros de carrera. Domina por dentro el 3. Logra tirar cuerpo de ventaja sobre la número 4. Tercero el 2. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera. Primera la número 3, Abu Sech. Segunda la número 4, Lakeside Getaway. Tercera la número 2, Boxed Wine. Cuarta la número 7, First Time in Forever. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 42 segundos, 9 centésimas, ganada por 3/4 de cuerpo de la segunda a la tercera, un cuerpo. Dividiéndose por ganador de la número 3, vacante, la llave simple 3-4-4-3, 150.000 guaraníes. Duplo 8-3, 7 aciertos, 64.000 guaraníes. Primera triple, la han acertado 19 boletos, su valor 98.700 guaraníes. Segunda triple, acertaron 19 boletos, valor de enganche 169.600 guaraníes. Tercer pase de la apuesta PIC 4, 10 aciertos, valor de enganche 511.000 guaraníes. Y el PIC 5, en su cuarto pase, lo acertó un solo boleto, valor de enganche 10 millones de guaraníes. En los monitores del desarrollo de la cuarta carrera. En esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. A la persona que haya encontrado un celular de color negro, marca Huawei, con forro negro, extraviado aquí en el sector social, en la planta baja, por favor, acercarlo a la sala de cómputos. Muchas gracias.
Están en la pista principal los competidores de la quinta carrera. Prueba reservada para las hembras del handicap inferior. Distancia 800 metros. La número 1, Ultra Luna, Marco Mesa, 54 kilos. La número 2, Store Marioneta, Ronaldo Portillo, 56 kilos. La número 3, Preciosa, Javier Portillo, 53 kilos. La número 4, Luna Azul, Florencia Fernández, 52 kilos. La número 5, Turmalina Beach, Jorge Benítez, 54 kilos. El 6, Endiosada, Marco Rivas, 56 kilos. La número 7, en Baracá, Leonardo Jiménez, 56 kilos. Y la número 8, Coronada Star, César Mora, 56 kilos. Arranca la triple C, 10.000 de costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. Y el duplo a un valor de 10.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.200.000 guaraníes. 10 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado, duplo, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado, 3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador en esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado, 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Se van colocando las competidoras de esta quinta carrera. Distancia 800 metros. Se coloca el 2, Astor Marioneta. Campana de largada. Largaron el premio homenaje a don Humberto Nagui Pereira. Sale a enseñar el camino al participante número 1, Ultraluna, pequeña ventaja sobre el número 2, Storm Marioneta. Tercero se desempeña el participante número 4, Luna Azul. En la cuarta ubicación lo viene haciendo por fuera el número 8, Coronada Star. Y los competidores de la quinta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 1, Ultraluna, pequeña ventaja sobre el número 2, Storm Marioneta. Tercero se desempeña el participante número 8, Coronada Star. Descuente en los últimos 300 metros para el disco. Hay lucha en la delantera. La número 1, Ultraluna, pequeña ventaja sobre la número 8, Coronada Star. Entre ambos se desempeña la número 2, Storm Marioneta. Descuente en los últimos 150 metros para el disco. La número 1, Ultraluna, logra tirar cuerpo de ventaja sobre la número 2, Storm Marioneta, que insiste por fuera en la tercera ubicación el 8. Últimos 50 metros de carrera por entre el 1, por fuera el 2. Pocos metros para el disco. El 1, cabeza de ventaja sobre el número 2, Storm Marioneta. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera: primero el 1, Otra Luna; segundo el 2, Storm Marioneta; tercera la número 8, Coronada Star; cuarta la número 5, Turmalina Beach; quinta la número 4, Luna Azul; sexta la número 3, Preciosa. Tiempo empleado por la ganadora: 50 segundos, 8 centésimas, ganada por una cabeza de la segunda y la tercera, 2 cuerpos y medio. Dividiéndose por el ganador del 1, 56.600 guaraníes; llave directa 1-2, 125.300 guaraníes; trifecta 1-2, 8, 40.700 guaraníes. Duplo 3-1, 3 aciertos, 373.300 guaraníes. La primera triple acertaron 12 boletos, su valor 208.300 guaraníes. La segunda triple acertaron 2 boletos, valor de enganche 937.500 guaraníes. La triple que finalizaba con 3 aciertos, 1.017.700 guaraníes. El pick 4 que culminaba un solo acierto, 4.445.700 guaraníes. Y el pick 5 ha quedado vacante en los monitores del desarrollo de la quinta carrera. Se coloca el 2, Storm Marioneta. Campana de largada. Largaron el premio homenaje a don Humberto Nagui Pereira. Sale a enseñar el camino al participante número 1, Ultra Luna, pequeña ventaja sobre el número 2, Storm Marioneta. Tercero se desempeña el participante número 4, Luna Azul. En la cuarta ubicación lo viene haciendo por fuera el número 8, Coronada Star. Y los competidores de la quinta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 1, Ultra Luna, pequeña ventaja sobre el número 2, Storm Marioneta. Tercero se desempeña el participante número 8, Coronada Star. Descuente en los últimos 300 metros para el disco. Hay lucha en la delantera. La número 1, Ultra Luna, pequeña ventaja sobre la número 8, Coronada Star. Entre ambos se desempeña la número 2, Storm Marioneta. Descuente en los últimos 150 metros para el disco. La número 1, Ultra Luna, logra tirar cuerpo de ventaja sobre la número 2, Storm Marioneta, que insiste por fuera en la tercera ubicación. El 8, últimos 50 metros de carrera por entre el 1, por fuera el 2, pocos metros para el disco. El 1, cabeza de ventaja sobre el número 2, Storm Marioneta, y cruzaron el disco. Arranca la última triple en esta sexta carrera. 40.000 el costo, pozo garantizado 18 millones de guaraníes.
Están en la pista principal los competidores de la sexta carrera Premio Expo 2024 para caballos de la 10ª categoría. El 1 Orocuino será de la partida, el 12 Sensacional Marcos Mesa 54 kilos, el 3 Chico Malo Arnaldo Portillo 55 kilos, el 4 Amaro Pargo Leonardo Jiménez 52 kilos, el 5 Stone Thunder Marcos Rivas 54 kilos, el 6 Mbappé José Romero 52 kilos y el 7 Itzarray Fidelino Valdés 56 kilos. Arranca la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes es el pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador, en esta sexta carrera está en juego la última, triple 40.000, el costo 18 millones de guaraníes, pozo garantizado, 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron el premio Expo 2024. Sale a enseñar el camino el participante número 2, Sensacional, de toma cuerpo de ventaja. Número 3, Chico Malo. Tercero se desempeña el número 6, Mbappé. Cuarto viene accionando el número 4, Amaro Parro en la quinta ubicación. Por dentro viene haciendo el 7, It's a Racer, la marcha el número 5, Storm Thunder. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 2, Sensacional, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 3, Chico Malo, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el número 6, Mbappé. Cuarto viene accionando el número 4, Amaro Pargo. En la quinta ubicación se desempeña el número 5, Storm Thunder. En la marcha varios cuerpos el 7, It's a Ray. Los competidores en mitad de codo, cabeza a cabeza. Por fuera el número 3, Chico Malo. Por dentro el número 2, Sensacional. Tercero lo hace el 6, Mbappé. Cuarto viene accionando el 4, Amaro Pargo. Y los competidores del Premio Expo 2024 están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 2, Sensacional. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 3, Chico Malo. Tercero se desempeña el competidor número 6, Mbappé. Cuarto viene accionando por fuera el número 4, Amaro Pargo. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco número 2, Sensacional. Firme la delantera. Lo hace con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 4, Amaro Pargo. Tercero se desempeña el número 6, Mbappé. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco el número 2, Sensacional. Amplias ventajas sobre el número 3, Chico Malo. Tercero el 4, Amaro Pargo. Pocos metros para el disco de punta a punta. 2, Sensacional y Marco Mesa. Varios cuerpos de ventaja sobre el número 3, Chico Malo, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera: primero el 2, Sensacional; segundo el 3, Chico Malo; tercero el 4, Amaro Pargo; cuarto el 6, Mbappé; quinto el 5, Storm Thunder; sexto el 7, It's Alright. Tiempo empleado por el ganador: minuto 25 segundos 24 centésimas, ganada por varios cuerpos del segundo al tercero, media cabeza. Dividendos se pone ganador del 2, 8.300 guaraníes. La llave directa 2-3, 60.400 guaraníes. Trifecta 2-3-4, 36.400 guaraníes. Duplo 1-2, 11 aciertos, 109.100 guaraníes. La primera triple la acertaron 314 boletos, su valor 71.700 guaraníes. Segunda triple la acertaron 5 boletos, valor de enganche 500.000 guaraníes. Y la triple que finalizaba con un solo acierto, 1.500.000 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la sexta carrera. Largaron el premio Expo 2024. Sale a enseñar el camino el participante número 2, Sensacional, le toma cuerpo de ventaja al número 3, Chico Malo. Tercero se desempeña el número 6, Mbappé. Cuarto viene accionando el número 4, Amaro Parro. En la quinta ubicación por dentro lo viene haciendo el 7, It's a Racer. A la marcha el número 5, Storm Thunder. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 2, Sensacional, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 3, Chico Malo, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el número 6, Mbappé. Cuarto viene accionando el número 4, Amaro Pargo. En la quinta ubicación se desempeña el número 5, Stone Thunder. En la marcha varios cuerpos el 7, It's Alright. Los competidores en mitad de codo, cabeza a cabeza por fuera el número 3, Chico Malo. Por dentro el número 2, Sensacional. Tercero lo hace el 6, Mbappé. Cuarto viene accionando el 4, Amaro Pargo. Y los competidores del Premio Expo 2024 están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 2, Sensacional. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 3, Chico Malo. Tercero se desempeña el competidor número 6, Mbappé. Cuarto viene accionando por fuera el número 4, Amaro Pargo. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco número 2, Sensacional. Firme la delantera. Lo hace con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 4, Amaro Pargo. Tercero se desempeña el número 6, Mbappé. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco el número 2, Sensacional. Amplias ventajas sobre el número 3, Chico Malo. Tercero 4, Amaro Pargo. Pocos metros para el disco de punta a punta el 2, Sensacional y Marco Mesa. Varios cuerpos de ventaja sobre el número 3, Chico Malo, y cruzaron el disco. Ya tenemos la señal en vivo en directo desde el hipódromo de Del Mar, donde se va a disputar nuestra séptima carrera del programa oficial. Corren los 11 inscriptos, 1.800 metros la distancia, pista de césped. Gran favorito es el número 6, Divine Propose, seguido en las apuestas por el 9, Sarwar. Tercer jugado se encuentra el participante número 3, Maltese Falcón. 19 minutos para que finalicen las apuestas. Está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado.
En los monitores se va a volver a mostrar el desarrollo de la sexta carrera. Le recordamos al público apostador en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millares de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado, 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas del duplo, cuyo pozo garantizado de 5 millones de guaraníes.
Va quedando todo en condiciones. Largaron. Salen agrupados los participantes. Trata de enseñar el camino por el lado exterior de la pista. El participante número 11. Pequeña ventaja sobre el 10. En la tercera ubicación por dentro lo viene haciendo el 1. Cuarto viene accionando el participante número 7. En la quinta ubicación por dentro se desempeña el 5. Descontados los primeros metros de la prueba. El número 11. Castle Lodge. Para estirar cuerpo y medio de ventaja sobre el número 10. En la tercera ubicación se desempeña el 1. Cuarto viene accionando el 7. En la quinta ubicación se desempeña el número 5. Más atrás gana terreno por dentro el 3. Luego el 9. 6, 4, 2 y la marcha el 8. Los competidores descontaron los 400 metros en 25 segundos. Clavados el 11. Castle Lodge. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 10. Dean Martini. En la tercera ubicación se desempeña por dentro el número 1. Irish Prophet. Cuarto viene accionando a medio cuerpo de el participante número 7, Ray Quiz. En la quinta ubicación gana terreno rápidamente por el lado exterior de la pista el número 9, Sarwar. Los competidores descontaron los 800 metros en 50 segundos, 5 centésimas. Asume el comando del Hotel 9. Sarwar le toma a pescuezo ventaja al número 11 que se resiste por dentro. En la tercera ubicación expectante se desempeña el 10. Cuarto mejorando lo viene haciendo el 1. En la quinta ubicación se desempeña el 7. Viene ganando colocaciones del fondo el participante número 5 apareado con el número 6. Los competidores enfrentan ya el último codo. El 11 pescuezo de ventaja sobre el número 9. Gana terreno por el lado de la pista el participante número 1. Más abierto lo hace el competidor número 5 y están en la recta final. Últimos 350 metros para el disco. El número 9, pequeña ventaja sobre el participante número 7. Abierto en la atropellada, lo viene haciendo el 5. Más abierto el 6. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Continúa la lucha delantera. Domina el participante número 5, pequeña ventaja sobre el 1. Entramos, lo hace 7 pocos metros para el disco. El número 7, pequeña ventaja sobre el número 5. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera. Primero el 7, Ray Quiz. Segundo el 5, Sky Artist. Tercero el 1, Irish Prophet. Cuarto el 3, Maltese Falcon. Tiempo empleado por el ganador, minuto 49 segundos, 75 centésimas. Ganada por media cabeza del segundo al tercero, el hocico. Dividendos por ganador del número 7, vacante. Llave simple 5775. Ha quedado vacante. Duplo 2-7, 3 aciertos, 163.300 guaraníes. La segunda triple aceptaron 15 boletos. Su valor, 1.500.000 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la séptima carrera. Le informamos al público apostador: en esta octava y última carrera está en juego la llave directa de 10.000, el costo 2 millones de guaraníes, pozo garantizado, y la trifecta un valor de 3.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.500.000 guaraníes.
Pozo garantizado, trifecta, 3.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Resta colocarse el 11 del portal. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 2, Lunático. Le toma pequeña ventaja al número 3, Pibe de Oro. Tercero se desempeña el participante número 4, Nadal. Cuarto viene sonando el 7, Houdini. Descontado los primeros metros de la prueba, el número 2, Lunático. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 3, Pibe de Oro. Tercero se desempeña el número 4, Nadal. Cuarto viene sonando el número 1, Hereje. En la quinta ubicación se desempeña el 7, Houdini. Más atrás lo viene haciendo el 8, Guadanoc. Más abierto el 9, el Corcel. Y los competidores de la octava y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Hay lucha en la delantera por dentro el número 2, Lunático. A su costado exterior el número 1, Hereje. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 4,
Nadal descuenta ya los últimos 250 metros para el disco número 2, Lunático, medio cuerpo de ventaja sobre el número 1, Hereje, que insiste por fuera. En la tercera ubicación lo viene haciendo el competidor número 9, el Corcel. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco número 2, Lunático, pequeña ventaja sobre el número 1, Hereje, que insiste por dentro. Descuenta ya los últimos 20 metros de carrera, domina por fuera el número 1, Hereje. Logra tirar cabeza de ventaja sobre el número 2, Lunático, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el número 1, RG. Segundo el 2, Lunático. Tercero el 11, el Portal. Cuarto el 9, el Corcel. Quinto el número 8, Guatanoc. Sexto el 6, Nápoles. Tiempo empleado por el ganador, minuto 3 segundos 60 centésimos. Ganada por medio cuerpo, segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador el 1, 29.700 guaraníes. Llave directa 1-2, 173.200 guaraníes. Trifecta 1-2, 11, un solo acierto, 1.500.000 guaraníes. Duplo 7-1, un solo acierto, 5 millones de guaraníes. Triple que finalizaba con 3 aciertos, 6.445.200 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la octava y última carrera. Resta colocarse el 11, el Portal. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 2, Lunático. Le toma pequeña ventaja al número 3, Pibe de Oro. Tercero se desempeña el participante número 4, Nadal. Cuarto viene accionando el 7, Houdini. Descontado los primeros metros de la prueba, el número 2, Lunático. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 3, Pibe de Oro. Tercero se desempeña el número 4, Nadal. Cuarto viene accionando el número 1, Hereje. En la quinta ubicación se desempeña el 7, Houdini. Más atrás lo viene haciendo el 8, Guadanoc. Más abierto el 9, el Corcel. Y los competidores de la octava y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Hay lucha en la delantera por dentro el número 2, Lunático. A su costado exterior el número 1, Hereje. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 4, Nadal. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. Número 2, Lunático. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 1, Hereje, que insiste por fuera. En la tercera ubicación lo viene haciendo el competidor número 9, el Corcel. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. Número 2, Lunático. Pequeña ventaja sobre el número 1, Hereje, que insiste por dentro. Descuenta ya los últimos 20 metros de carrera. Domina por fuera el número 1, Hereje. Pero estirar cabeza de ventaja sobre el número 2, Lunático. Y cruzaron el disco.